En el día de hoy, el presidente de la República, en horas de la mañana, promulgó la ley 340-22 sobre extinción de dominio. Una ley pendiente y una ley que fue fallida. Una ley pendiente porque estaba prevista en la Constitución del 2010 y fallida porque tuvo que esperar un proceso de 12 años, para finalmente concretarse un mandato constitucional que no es único a esa ley. Hay muchas leyes pendientes, importantes también, pendientes de terminar, digamos, la armazón constitucional pensada por el constituyente de 2010, que todavía no ha sido cristalizada en su totalidad. Una ley que tuvo muchos vaivenes, altas y bajas en el Congreso, y cuyo parto se vislumbraba como cesárea, es decir, a través de una intervención forzosa en un cuerpo social, un cuerpo legislativo, forzosa, traumática, riesgosa, como todo lo que implica una cesárea, y que finalmente terminó siendo un parto natural, un parto que se corresponde o se correspondió al flujo natural de un proceso de parto natural, donde en teoría las cosas se dieron exactamente como tenían que darse para que pudiéramos tener la ley que hoy tenemos. Una ley, voy a usar ese cliché que siempre dicen los abogados, una ley que no es perfecta, pero que es perfectible. Repito, un cliché. Digo esto porque en su momento el proceso en el Senado indudablemente que fue festinado, indudablemente que fue atropellado. Podemos interpretar las intenciones o lo que procuraban los proponentes o las comisiones que lo llevaban, pero ciertamente el rechazo que eso despertó en la ciudadanía y las alertas que de parte de sectores vinculados al derecho constitucional que señalaban que en cuanto a la forma se estaban violando aspectos nodales, como si era una ley orgánica o no, y que en cuanto al fondo se estaban quebrando principios constitucionales establecidos en nuestra Constitución de 1844, como es la prescripción, por ejemplo, la retroactividad de la ley, para ser más exactos. Finalmente, esta ley va a la Cámara de Diputados, aprobada en doble lectura con mayorías absolutas, aunque votada de forma ordinaria, por eso salvaba un posible requerimiento en el Constitucional. Y en la presidencia de la Cámara de Diputados, me refería en esto hace unos días, Alfredo Pacheco entendió la dimensión del desafío y procuraron hacer un proceso de conciliar y de armonizar. Este proceso de conciliar y de armonizar a muchas personas no le ha gustado, con razón, desde luego, porque todos tenemos razón al momento de sentir que ningún esfuerzo es suficiente para recuperar los bienes que han sido distraídos de manera fraudulenta, ilegal y aviesa del patrimonio público desde una fecha tan temprana como el 27 de febrero de 1844 en horas de la madrugada. De ahí empezó la corrupción, si no pregúntenle a Bobadilla y a Santana. Pero lo cierto es que el proyecto de ley que pudo conciliarse en la Cámara topó un aspecto nodal que es el que ha levantado más problema, que es la prescripción. Yo decía fuera de cámara que hasta cuándo uno puede ir a perseguir los bienes hacia el pasado. Sabemos que la ley no es retroactiva y solo lo es cuando afecta al reo, pero ¿hasta qué fecha? Usted puede ahora mismo asesinar a una persona y si se desaparece por 20 años y un día y no se ejerce la acción pública en ese periodo de tiempo, en el 20 años más un día, usted se aparece y usted no cae preso, porque prescribió el asesinato. Entonces, si eso sucede contra un crimen de esa naturaleza, que es la extinción de la vida, que es lo que más vale, ¿ustedes creen que podríamos estar pensando en una retroactividad hasta el infinito, hacia el pasado? ¿Hasta dónde? El Estado de Derecho se fundamenta en reglas predecibles, claras y en reglas que sean inamovibles. Cuando queramos subvertir el Estado de Derecho, tenemos revoluciones, tenemos golpes de Estado, tenemos muchos métodos para hacerlo. Pero si nos manejamos dentro del Estado de Derecho, que yo entiendo que debe ser así, tenemos que manejarnos con las reglas de ese Estado de Derecho.
Yo creo que lo más importante finalmente es el mensaje del presidente el día de hoy, cuando señala que vamos a recuperar lo que es nuestro, con determinación y justicia, y cuando señala que en este país quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado. Así de simple y así de contundente. Quisiéramos pensar con eso que no solamente estamos mirando hacia 20 años hacia atrás, sino que estaremos mirando presente y hacia el futuro, porque en definitiva la sociedad no se va a dar por satisfecha solamente con la recuperación de lo que se ha robado, cuando sea aprobado en buen derecho, desde luego, sino que también la sociedad esté alerta y existan mecanismos para garantizar que esas prácticas no ocurran y que si ocurren no pase lo que pasó en el pasado, es decir, nada. Con esta ley, que estará vigente en términos operativos dentro de 12 meses calendarios a partir del día de hoy, esperamos que la ciudadanía pueda contar con un nuevo instrumento mucho más robusto. Pero lo más importante de todo realmente es el mensaje de unidad que el Senado y la Cámara de Diputados, los colectivos de todos los partidos ahí dentro pudieron enviar a la nación de unidad en torno a un propósito. Y finalmente, el liderazgo que ejerció el presidente de poner sobre la mesa esto el 27 de febrero pasado y decir vamos a aprobar esta ley de extinción de dominio y 4 meses después, el 28 de julio, tenerla. Esperamos sobre todo que esta ley sirva para lo que fue concebida, lo que fue creada, es decir, la restitución de todo lo robado al patrimonio del pueblo dominicano, que no es poca cosa. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.